Con ustedes, Colectivo Emociones presenta Elaboraciones, un espacio de encuentros, cuestionamientos y expresión con Diana Treviño y Alan Arteaga. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches a todos aquellos que nos escuchan. Les damos la bienvenida a una nueva entrega de este podcast Elaboraciones. Bastante contentos ya, pues habíamos dejado pasar un tiempo antes de retomar este proyecto. Y aquí nos tienen de nuevo a su servidor Alan Arteaga y a mi compañera Diana Treviño. Hola, mucho gusto en saludarles de nuevo y pues contentos de estar entregándoles una vez más este podcast. Pues traemos un nuevo tema y Así es. bueno, no sé si antes de empezar con todo esto de la introducción y ir adentrándonos un poquito en el tema, pues Alan, nos gustaría como compartir alguna otra opinión acerca de esta temporada que tuvimos como en pausa debido a pues a todas estas cuestiones de la contingencia, ¿no? Que aunque no sean como tan directamente de haber perdido para muchos un empleo y demás, también pues nos hemos visto como detenidos en realizar las actividades cotidianas y bueno, pues en este caso también nos tocó, digamos, la situación a nosotros para estar como elaborando estos contenidos de opinión. Así es. Como algunos pudieron escuchar, el mensaje publicado anteriormente fue justamente platicando un poquito sobre eso, sobre esa cuestión. Pero bueno, a final de cuentas, como bien dicen, nada dura para siempre y en ocasiones pues hay que continuar como retomando cosas o iniciando algunas otras cosas nuevas, así como este podcast. ¿Que quieres mencionar, Diana? ¿Qué tema nos trae hoy aquí? Bueno, pues el tema que hemos elegido para retomar este curso es el de la locura. Así como tal y como, o sea, directamente el tema es la locura. De ello, pues nos hemos encontrado con diferentes posturas, opiniones, saberes y también, ¿por qué no?, con opiniones más individuales, un poco tal vez como sacadas de una libre opinión, más allá de un discurso académico y demás. Bueno, iremos aportando como estas ideas acerca de la locura, ya que el campo del tema es como muy muy extenso. Entonces me emociona también como hablar de ello, porque a lo largo de la investigación que hemos realizado, pues hemos encontrado como entre diferencias y similitudes acerca de ciertos discursos, pues, o sea, ya sea del médico o del psiquiátrico o de algunas otras terapéuticas o saberes alejados. Y no sé si también como a manera de pregunta, tal vez nuestros oyentes han escuchado el término de la locura relacionado como con cuestiones espirituales o chamánicas y demás, ¿no? Entonces estamos como próximos a tocar estos temas también. Así es, así es. Un tema bastante amplio, se podría decir, porque abarca demasiado tiempo dentro de la experiencia humana en la Tierra. Tiene, yo creo que desde que el humano está aquí, ha existido de alguna u otra manera aquello que en distintas épocas se ha denominado locura, ya sea cada una con sus matices, cada una con sus propias referencias o características muy peculiares. Y justamente también esta época en la que nosotros vivimos tiene su propia concepción de lo que es la locura.
Pero antes de adentrarnos dentro de espacios locos, académicos o en la parte de la investigación que hemos hecho, quisiera comenzar con aquellas opiniones que nos brindaron ciertas personas. Me dediqué a hacer una pequeña pregunta y agradezco muchísimo a aquellas personas que se tomaron el tiempo para pensar o para contestar y aportar y enriquecer aún más este espacio. Ya nos hacía falta esa interacción en donde pudiéramos también escuchar las voces de aquellos que nos escuchan a nosotros. Entonces, la pregunta fue así. Desde tu experiencia particular y desde tu propia opinión, ¿qué es la locura? Y bueno, comenzaré a leer las respuestas que nos dieron. Laura, una persona encargada de la biblioteca donde fuimos a hacer nuestro primer taller por parte de nuestro proyecto Emociones, nos responde: creo que es hacer lo que te gusta, o sea, arriesgarte. No importa el momento ni el lugar. Esa es una respuesta. Jacqueline, que también nos hizo el favor de responder. Déjenme busco su respuesta porque ella la tengo me mandó una captura de pantalla. Entonces todas las respuestas las tenía como copiar, pegar en una especie de bloc de notas. Entonces esta la tengo aquí. Jacqueline nos comenta: al comenzar a redactar un breve texto para explicar lo que sé del tema desde mi experiencia, me di cuenta que no sabía nada. Hice las búsquedas en internet para comenzar con una definición, pero lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Una frase muy atinada de Isaac Newton, pues es un tema muy complejo. Después de dedicar un largo tiempo en la búsqueda de algún concepto, los primeros resultados definían a la locura como una patología mental, además de que en la mayoría de las definiciones se concibe como algo negativo. Dado lo anterior, yo lo definiría como el estado de una determinada persona que sus acciones se consideran fuera de lo racional. Sin embargo, me queda claro que por la complejidad es un tema que tiene que ser explicado por los expertos para conocer los alcances de este tema desde hace unos años hasta nuestra actualidad. Bastante interesante, ¿no crees? Sí, las opiniones se han prestado como a gran variabilidad, ¿no? Y ¿con qué otra podemos continuar? Aquí me contesta Gerardo, el abogado. Me comenta: es un estado en el que la persona deja de tener plena dominación de su cordura emocional, intelectual y corporal, carente de toda noción de límites, riesgos o instintos. Alfredo me comenta: a muchas connotaciones sociales, familiares, culturales, etc. se les denomina locura. No diré nada sobre la locura en términos clínicos, pero sí de esas asociaciones que tienen un punto en común: la confianza en sí mismo para hacerlo diferente a pesar de las críticas malsanas que rodean esa acción en conjunto con esa actitud. Las frases son muy conocidas: ¿estás loco? ¿Cómo puedes hacer eso? Tienes que estar loco para pensar semejante cosa. Se requiere una chispa de creatividad y visualizar un objeto a lograr para que se desate la locura. Lo demás es el accionar clásico de ese tipo de locos: desobediencia, cierta anarquía, rebeldía, volverse contestatario, con lo cual el diagnóstico está fundamentado. No encajar en un estilo de vida propio del círculo de gente afín, más que ser plausible, se convierte en burla y escarnio la mayoría de las veces. En resumen, salir de la normatividad sociocultural desemboca en una tremenda locura, y la solución a esa locura es ser dócil y dejarse adoctrinar por los entes cercanos, familia y amigos. Esa es la respuesta que nos ofrece Alfredo, bastante interesante. También realmente todas las respuestas tienen como esa peculiaridad, ¿no? De ser como desde una perspectiva bastante personal.
Es algo que me agradó mucho al momento de hacer este tipo de pregunta, ¿no? Y bueno, continuamos. Xochitl, docente de ciencias a nivel secundaria, nos respondió: bueno, lo que yo considero como locura es tener comportamientos que salen de lo que como sociedad consideramos normal, entre comillas. Realizar cosas extremas o muy arriesgadas, poniendo en riesgo la vida propia o la de los demás, pero que no se hace de una forma consciente. Es decir, hay criminales que ponen en riesgo su vida y la de los demás, pero yo no considero que están locos, ya que lo hacen de manera consciente, por recibir un beneficio, casi siempre económico. Fanny nos comenta: creo que la locura es pensar diferente, ya sea para bien o para mal. Desde la feminista que lucha por los derechos de las mujeres y su libertad, que es llamada loca, hasta el tipo que mató a toda su familia. Hay tipos de locuras. Aquí Fanny ya nos comenta que la locura puede como quizás dividirse. Un seudónimo, Gerdongo, nos comenta: para mí la locura es algo el cual, más que un trastorno mental, es un estado en el que alguien se piensa sobre cualquier ley, no solo tipo ley escrita por el hombre, sino de naturaleza ética o natural. Alguien loco para mí es el que cree que está sobre cualquier término y acuerdo. Bastante interesante. Y tenemos una última opinión. Esta opinión, o más bien comentario, tiene algo particular. Es de Michelle. Ella es licenciada en negocios turísticos. Ella nos ofrece un comentario al momento de estar pensando en una respuesta y no poder encontrarla. Entonces la ocurrencia que tuvo fue la siguiente: creer que existe una respuesta correcta y buscarla para cualquier situación, obsesionándose al punto de cuidar cada acción y palabra. Me gusta. Muy atinado para el tema, para el momento, y una gran aportación, así como las demás aportaciones. Y esas, aquí terminamos las aportaciones, las respuestas, bastante valiosas todas. No nos vamos aquí obviamente a poner a discutir o a analizar las respuestas. Simplemente queríamos tener como una opinión un poquito general sobre qué es la locura. Yo podría tener la mía, Diana podría tener su propia percepción de locura. Y de nueva cuenta, muchísimas gracias a esas personas que se tomaron el tiempo de pensarlo y responder. Ha sido bastante valioso. Bueno, y como bien dijiste, valiosas aportaciones que no se tratarán como de sobreopinar de ellas o juzgarlas, pero déjame decirte que en la mayoría de estas aportaciones yo encontré algo muy curioso, que a pesar de que las personas no se hayan encontrado para ponerse de acuerdo y definir la locura entre todos, sí, varios de ellos pues mencionaron una cuestión bastante llamativa, que es como el efecto de la transgresión en la locura. O sea, aquello que está por encima de la ley o algún otro discurso, o aquello que le hace hacer a alguien algo fuera de su, no sé, su contexto, su lugar, o esta cuestión de atrévete, ¿no? A veces decimos, es que eso que piensas hacer es una locura. Bueno, ¿y por qué es una locura, no? O sea, llamado así sería como pensar que es porque está relacionado con algo que está fuera de lo esperado por otra persona o otras personas, o a lo mejor cuando se menciona y se dice es que es un disparate o no, como crees, eso no se va a poder hacer, o sea, como si aquello que se tuviera intención de realizar estuviera enmarcado por un tipo de atrevimiento más allá de lo que se pueda como esperar, ¿no? Y vaya que tiene sus consecuencias, porque al realizar un acto de locura,
así digámoslo de manera generalizada, muchas veces uno se encuentra con las críticas o con ciertos juicios o con, no sé, ¿cómo le podríamos llamar a esta cuestión también? De encontrarse con algo fuera, ¿no? No sé, podríamos mencionar como varios ejemplos, ¿no? de esta cuestión. Pero yo creo que el tema de la locura es eso, es como, si lo pensamos culturalmente así como está entendido, la locura es como estar fuera de algo esperado, ¿saben? Y ahorita me pongo a pensar y es como si me hubiera hecho la pregunta a mí también, ¿no? O sea, definir esto que es la locura desde mi propia perspectiva. O sea, sin obviamente, pues para el tema es que hemos investigado pues ciertos datos, ¿no? Pero si lo hablamos libremente es como complicado encontrar una definición, porque siempre encontramos como conversaciones cotidianas, más que una definición correcta, ¿no? O concreta de este tema. No sé, Alan, ¿quisieras como comenzar a hablar a partir de aquí o nos mencionas algo antes? A mí me parece interesante la reflexión que haces en cuestión de tratar también uno de responder esa misma pregunta. La pregunta fue pensada justamente así, tan general como fuera posible, sin dar chance a alguna pista, ¿no? A algo que diera alguna especie de respuesta sencilla. Es una pregunta que sí, se dice fácil, pero digamos que implica ponerte a pensar qué es aquello a lo que siempre le has llamado locura. Porque, bueno, yo me pongo a pensar en mi caso y siendo recíproco con aquellos que contestaron mi pregunta, yo también la voy a responder. ¿Qué es la locura? En algún tiempo yo pensé y relacionaba la locura con aquella gente que yo miraba, por ejemplo, en la calle y hablaba sola, que de alguna u otra manera se encontraba quizás a veces, muchas veces indigentes, por ejemplo, o gente que yo veía y yo decía, oye, pero es que no se ve normal. Uh-huh. Hablando ya en términos, por ejemplo, de normalidad o anormalidad, algo que me daba a mí a pensar que algo sucedía con esa persona, que hablaba de cosas que yo no entendía o para mí no tenían mucho sentido, o estas personas que de repente pues yo veía eso gritando en la calle, ¿no? Y tú decías, bueno, pues ¿por qué está gritando, no? ¿Qué onda? Hasta esa sensación de miedo, de peligro, de decir, bueno, es que la locura implica un peligro, como algo que me puede hacer daño o algo que puede hacer daño a los demás. Y eso es lo que yo en un momento he pensado sobre la locura. Obviamente en estos momentos es diferente por toda esta cuestión del conocimiento académico, la psicología, lo leído, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya lo iremos como platicando un poquito más adelante. Ahorita, fíjate que lo que quise hacer, Diana, con este tema fue como investigar un poquito sobre la locura, pero en algunas épocas, digámoslo así, más antiguas. Uh-huh. Y encontré como información bastante interesante, algo que puede resultar como, pues no sé, curioso, ¿no? Antiguo, pero novedoso en cuestión de saber. Okay. Entonces, hice una búsqueda de la locura, por ejemplo, en la época prehispánica. Encontré un pequeño artículo que se llama La locura en el México antiguo,
El autor es Cristian Sacristán. En este artículo, el autor hace referencia a un libro que se llama Los locos de ayer, enfermedad y desviación en el México antiguo. Y el autor es Jaime Echeverría. Este texto que habla sobre este libro da una especie de síntesis o resumen de algunas cosas abordadas por el libro. Entonces quisiera como que platicáramos un poquito sobre ello, leerte algunos apuntes, algunas ideas que pude como rescatar, e ir viendo un poquito qué onda con la locura en la época prehispánica, ¿no? Antes de meternos a otras cuestiones. Y bueno, este texto comienza como a hablar sobre lo complicado o lo complejo que podría ser tratar de dilucidar o de develar cómo se veía la locura en esos tiempos, en específico para los nahuas. Comenta que uno de los grandes retos era esta cuestión de la investigación arqueológica, porque mencionaba que Echeverría estaba convencido que el material arqueológico podría como develar un significado oculto, más allá de lo que estás viendo, por ejemplo, en una escultura. Tú ves una escultura y pues bueno, quién sabe realmente muchas veces qué está como tratando de decirnos esa escultura, sí, o por qué fue creada de cierta manera, o en cierta postura, o de cierto tamaño, etcétera. Entonces se menciona que fue o es como uno de los grandes retos, tratar de identificar la locura a través de restos arqueológicos y tratar como de discernir entre aquello que es como originario de los nahuas desde la época prehispánica y aquello que se fue como mezclando con la cultura española. Yo pienso algo muy muy complicado, muy complejo de hacer, porque en alguna visita que tuve la oportunidad de ir a Teotihuacán, los mismos guías nos comentaban que ese nombre de Teotihuacán no era como el nombre original y que muy poca información se tenía del lugar y de los orígenes de la civilización que estuvo ahí, qué sucedió con ella, qué significaban muchas cosas, pinturas, cosas enigmáticas como la magia que hacían con la acústica, por ejemplo, de hablar desde el punto alto de una pirámide y que te escuche todo el auditorio que está abajo, desde aplaudir en cierto lugar y que el sonido asemeje, ¿no? Como el canto de un quetzal. Son como cosas enigmáticas que la música, de hecho, uno cree conocer algo, pero es más bien algo ya como después de la colonia, la colonización, ¿no? Entonces, imagínense todos los que nos escuchan, cómo sería entonces tratar de identificar cómo sería la locura en esas épocas. Y bueno, el autor nos comenta que justamente una de las maneras es los restos arqueológicos. Y dentro de ese restos arqueológicos sería como identificar aquellas estatuillas o pinturas que asemejen posturas descritas por la psiquiatría de alguien que tenga ciertos síntomas de enfermedad mental. Y entonces sería como tratar de empatar ese tipo de restos arqueológicos con el conocimiento de la nosología psiquiátrica. Digamos, posturas que quizás te den a entender que alguien está triste o que alguien está melancólico, etcétera. O sea, con las meras posturas de las estatuillas. Sí, Y aparte del hallazgo arqueológico, también
pues existe, digamos, algo como escrito o alguna documentación de la misma época. Fíjate que eso no lo mencionan en el texto como tal, Uh-huh. pero digamos que están también las estelas, estas famosas estelas como tallados en piedras que tienen como cierta información, pero recordemos que mucha información fue como destruida, también fue como eliminada, y es justamente lo que menciona aquí, que quizás hay como esos vestigios que quedaron, pero cuánta información no se eliminó o no se destruyó o no fue cambiada o, digámoslo así, resimbolizada para que tuviera más como esta significación católica, Uh-huh. ¿no? Entonces, digamos que ha sido, pienso yo, realmente como un trabajo muy laborioso, porque es como tratar de encontrar el origen de algo, y en específico de estas culturas prehispánicas es como muy complejo. ¿Cuántos años no han pasado desde aquellas épocas? Y la información que se posee es muchas veces mínima, y muchas veces más bien son como recreaciones de lo que uno piensa que pudo haber sido. ¿A cuántos no nos gustaría que alguien nos platicara cómo realmente fue esas épocas, ¿no? No, sí, es muy complicado saberlo. Si ya mencionas que con esas cantidad de estatuillas que encontraran, digamos, pudo hacerse cierta comparación o clasificación dentro de, o comparada con la clasificación que se hace de manera psiquiátrica, más toda la información que pudo haber habido realmente en su época de existencia, de auge de la cultura. Yo creo que también tenían muchísimos métodos para tratar ese tipo de locura que se presentaba en su entorno, en su época, o muchísimas más maneras de ver a aquellas personas que a lo mejor padecían de algo, o incluso también preguntarnos si a aquello se le pudo haber llamado locura, o de otra manera, o con otros nombres, o atribuido a qué. Lo que tenemos ahora es un conocimiento más inmediato de lo más cercano que hemos tenido por nuestra época, que es el médico, el científico, el biológico. Más allá de algún saber, sabemos de la existencia de otros saberes, pero más cercanamente, pues tenemos y bueno, ¿qué más tienes ahí? Sí, justamente retomando lo que mencionas sobre que quizás en esa época ni siquiera era llamado loco, ¿no? Porque loco, bueno, es cierta palabra que nosotros utilizamos, Sí. pero encontrándonos en otra realidad, en otro contexto y en otro tiempo, quizás era algo totalmente distinto. Y entonces aquí apunté algo que el autor menciona. Al colocar la etiqueta de locura, estamos ante un acto social. Ahí nos remite justamente a la locura y a su relación con la sociedad. Y justamente menciona que los significados de las enfermedades se encuentran inscritos en coordenadas sociales y culturas determinadas, no siendo ajenas a la sociedad, ya sea enfermedad, locura o como sea que se le llame. No es algo apartado de aquello que llamamos sociedad o cultura, o de aquello que podemos llamar discurso o orden social, y que predomina en determinada época. Entonces, aquí hace un apunte bastante importante porque nos menciona, se los voy a leer tal como lo apunté. La locura en el México antiguo es expresión de los comportamientos y valores que mantenían el orden social y cósmico. Su significado puede ser conocido mediante el análisis de los sistemas ideológicos que conformaron la concepción del ser humano. Entonces es bien interesante, pues es pensar que teniendo también la información respecto al orden social,
al orden ideológico, uno podría dar cuenta entonces de cómo podría ser la locura. El autor menciona que los sistemas predominantes entre los nahuas era el médico, el mágico y el religioso. Entonces, de alguna u otra manera, la locura está bastante ligada a estos tres sistemas predominantes. Y en sí, ¿qué representaba la enfermedad? El desequilibrio. Menciona como la enfermedad a veces como un castigo a los excesos, no sé, las imprudencias o ciertas transgresiones. Hace esta pregunta de, bueno, ¿qué podría provocar la locura? Y menciona tres órganos corporales predominantes, que es la cabeza, el corazón y el hígado. Y estos son los órganos en donde se generaban como los pensamientos o las pasiones. Y si había un desequilibrio entre ellos, podía ser como generar un desequilibrio. Menciona que la locura podría originarse por la acumulación de flemas en el pecho. Y decía que al oprimir el corazón lo hacían girar. Y que esto también podía provocar como lesiones en la cabeza. Y aquí nos encontramos con estos dos órganos tan simbólicos, el corazón y digamos la cabeza o el cerebro, siempre como ligados, el corazón a las pasiones, la cabeza al razonamiento, ¿no? Como algo que esencial dentro del ser humano. Y hay dos términos que encontré en este escrito, que es Yoloclaueliloc, que es malvado o loco de corazón, y Cuauclaueliloc, que es malvado o loco de la cabeza. Entonces, la locura, también menciona el autor, podría ser causada por seres sobrenaturales, por la posesión, por acciones mágicas, por herencia o hasta por tu fecha de nacimiento. También está relacionada con el alcoholismo o los psicotrópicos, o bueno, como ya mencionamos antes, la desviación de las pasiones. Me hubiera gustado mucho poderme encontrar con el texto original, solamente que no me fue posible. Por obvias razones no lo pude conseguir tampoco, pues ni en físico ni encontrar alguna copia digital, porque no habla demasiado de la terapéutica, de cómo se trataban este tipo de padecimientos o de manifestaciones, por decirlo de alguna manera. Solamente habla que en general era como regresar al orden social y moral, hacer una especie de reivindicación. Entonces, eso fue como un poquito lo que leí sobre esta cuestión de los nahuas en la época prehispánica, y un poquito relacionándolo con la cuestión de la locura, ¿no? Entonces ahí está el nombre del texto. Se lo repito. Se llama La locura en el México antiguo, y el autor es Cristian Sacristán. El libro en el que está basado este texto se llama Los locos de ayer, enfermedad y desviación en el México antiguo, de Jaime Echeverría. Entonces, por si alguien quisiera como adentrarse un poco más en este tema, yo lo recomiendo. La información es bastante interesante y nos puede dar una perspectiva actual de cómo es que quizás pudo haber sido aquella época, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, Diana? ¿Qué te pareció? Bueno, pues primero muy, muy interesante porque pues nos remonta a otra época muy cercana a nosotros, lejos de pensar la locura también como desde la perspectiva de otros países, ¿no? Porque también hablamos de otras culturas y de otras formas de vida y de tratamiento para estos padecimientos o manifestaciones. Y también ahorita que mencionabas la última parte en cuestión al desequilibrio, ya sea de los órganos del cuerpo, de algunos órganos, también me hizo pensar
como una pequeña comparación o una manera de decir que todavía se habla mucho de desequilibrio. Uh-huh. Si bien nos mencionabas a lo mejor de ciertas sustancias en el cuerpo, del corazón, del hígado, del cerebro y demás, en cuestión de la psiquiatría, actualmente todavía se hace uso del término tal vez desequilibrio o disfunción o algo que no funciona bien en el cerebro como tal. O sea, en el cerebro, en ciertas zonas o en ciertas áreas cerebrales, con la disfunción o carencia de ciertas sustancias que hacen que se formen las conexiones debidas en el cerebro para que no tengas a lo mejor cierta patología, ¿no?, manifestada en el cuerpo. Por ejemplo, pueden ser algunos malestares físicos, temblores, si hablamos dentro de la psiquiatría de la psicosis o esquizofrenia, a lo mejor dicen que los síntomas más comunes pueden ser las alucinaciones o delirios. Entonces me hizo pensar tu aportación con tus apuntes en eso, que actualmente todavía se busca la manera de dar una explicación a esas manifestaciones que son observables en ciertas personas y que se les atribuye a lo mejor a una disfunción del mismo cuerpo, más allá de si se trata de alguien que se atrevió, ¿no? Así como nos mencionaban algunos de nuestros aportadores, más allá de si se trata de alguna locura hecha porque se atrevió a hacer algo inusual, algo que se puede observar en el mismo cuerpo, ¿no? A lo mejor alguien puede decir que siente tal o cual cosa y derivarlo a un médico, y ese médico a lo mejor dice, no, pues a lo mejor no es tanto físico lo tuyo, a lo mejor es como más, requiere de más estudios y demás, ¿no? O sea, se sigue como este camino para saber de qué se trata o de qué realmente se puede manifestar, ¿no?, cierto tipo de padecimiento o de locura, porque casi siempre es como referido, ¿no? Ya sea la persona misma llega y puede decir me siento así, o puede ser referido incluso por la gente más cercana, ¿no?, que se encuentra a su alrededor. El sentido es que pues se encuentra como observable. O sea, la locura, o lo que podemos llamar locura, no pasa desapercibida. O sea, es algo notoria, ya sea en físicamente o socialmente. O sea, es algo que se manifiesta, es algo que habla, es algo que a lo mejor se manifiesta por intervalos, ¿no? O no siempre está ahí esa locura o ese loco. Son como más bien episodios, a lo mejor puede ser, cercanos o lejanos, pero es como esta cuestión manifiesta, ¿no? La locura. Así es. Bastante interesante, y sí, es como pensar que a pesar de el avance y el paso del tiempo, hay cosas que a veces pareciera se siguen mirando bajo la misma óptica. Ya ellos intuían que había un desequilibrio. ¿En qué? Bueno, ellos trataban de explicarlo, como bien lo dice el texto, desde su propio discurso social, en donde la magia, la religión era algo sumamente importante. Entonces, encontrar como ese tipo de respuesta. Actualmente, ¿qué es lo más importante? Bueno, pareciera que la ciencia y la tecnología. Entonces es como tratar de encontrar una respuesta desde esa óptica también, pero es curioso cómo a final de cuentas se sigue hablando de desequilibrio también, y cómo se apunta justamente al cuerpo. Y claro, sin cuerpo no hay locura. No puede haber alguien inexistente que presente locura, ¿no? Entonces es interesante
Y quiero platicarte también que investigué un poquito, no muy a fondo, sobre los egipcios. A mí me sorprendió un poquito algo que, bueno, es muy usual, ¿no? Hablar de los griegos cuando se habla de medicina. Ya ves el juramento hipocrático, Sí. toda esta cuestión de la medicina y justamente hacer mención a esa cultura, pero cuando me metí a buscar más bien qué pasa con los egipcios, los colocaban a ellos más bien como los padres de la medicina occidental. Al parecer eran muy muy buenos, o sabían muchísimas cosas sobre padecimientos, sobre el cuerpo humano. Entonces me llamó muchísimo la atención. Entonces personalmente quisiera como investigar aún más, ¿no? De lo que encontré. Pero bueno, lo que encontré es algo muy, 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 muy general. No habla sobre la locura, es más bien el concepto de enfermedad en el antiguo Egipto. Y entonces tenía relación la enfermedad con la magia, con sus dioses. En esta cultura los sacerdotes también hacían el papel de médicos. Sus terapias eran relacionadas muchas veces con trepanaciones, hacer como agujeros en el cráneo, y con ungüentos. La enfermedad también era vista un poquito como transgresión o relacionada con espíritus. Y lo que a mí me llama la atención de esto es que la enfermedad está muy relacionada también con sus creencias y dinámicas sociales. Tanto es así que el sacerdote, el que está como del lado de la religión, también se encarga de ser médico. Como si fuera como si la enfermedad tuviera que tratarse desde un punto de vista más, ¿cómo se llama? Más integrador, donde tienen que ver varias cosas, ¿no? La sociedad, la religión o la magia, los dioses, la espiritualidad, ¿no? Entonces, bueno, un poquito nada más sobre los egipcios. E hice otra pequeña lectura relacionada con el chamanismo. Por alguna razón en particular, el chamanismo me llama la atención en cierto punto, por su relación quizás con la naturaleza, ¿no? O utilizar la naturaleza para trabajar algo. Entonces, bueno, el texto que leí se llama Chamanismo y Psicopatología. El autor es Lorenzo Higueras Cortés. En este texto se habla como en general del trabajo del chamán y cómo trata no sé si decir enfermedad, porque no podría decir enfermedad, sino más bien es de la labor que hace el chamán, en qué se desempeña, cuál es como su objeto de trabajo, su método. No habla expresamente sobre la locura, porque más bien habla del chamán y su trabajo en específico con los espíritus y con las almas. Entonces, el chamán es alguien que trabaja problemáticas que tengan que ver directamente con espíritus o con almas. Menciona que el chamán trabaja en ciertos partos, en entierros, pero también, por ejemplo, con cuestiones más sociales, como ya sea problemáticas con las cosechas o plagas, a veces hasta en asuntos religiosos, pero siempre mientras que la problemática tenga que ver directamente con espíritus. Entonces, menciona el autor. En cuanto se ocupa específicamente de extravíos de las almas, el chamán es con toda propiedad un psicopatólogo. ¿No? Me parece como bastante interesante. Justamente cuando uno entra a la carrera de psicología, quizás lo primero que uno aprende es la raíz etimológica de la palabra psicología.
de dónde proviene la palabra psique, que significa alma, como un trabajo del alma. Algo muy bonito. Entonces, bueno, este autor menciona esta cuestión del chamán y su trabajo con el alma, ¿no? Entonces, el chamán realmente lo que hace y lo que se podría quizás definir como enfermedad o locura es más bien una cuestión relacionada con almas o con espíritus. El chamán se encargaría de quizás usar cierta metodología o ciertos rituales, o utilizar también la ayuda de ciertas sustancias que posibiliten el desprendimiento de su alma para ayudar o auxiliar o buscar el alma de aquel que está como, sí, como perdido, o quizás bajo la influencia de algún espíritu maligno o secuestrado por algún espíritu malvado. Entonces eso sería lo que haría el chamán. Aquí es algo curioso porque Levi Strauss, este antropólogo francés, menciona que, por ejemplo, él menciona la eficacia terapéutica del chamanismo en 2 niveles. El primero es que el chamán utiliza como procedimientos físicos esta cuestión de ciertos fármacos, o más bien, digámoslo así, plantas. Pues sí, cuestiones que se encuentran en la naturaleza, preparados, toda esta cuestión, y manipulaciones. Y en segundo lugar, se los voy a leer, dice: la resimbolización, la reincorporación simbólica del individuo al grupo, su resocialización, o la reinserción de los padecimientos físicos, psíquicos o morales del individuo en los significados sociales. Aquí de nueva cuenta nos habla de esta interacción entre lo que es el padecimiento y de alguna manera la sociedad, cómo también está de repente fuera de la convencionalidad social. Y entonces se tendría que volver a resimbolizar o reintegrar aquello dentro del grupo social. Y me gusta lo que menciona el autor, porque dice que el chamán no es un loco, a pesar de que a uno le parezca una locura lo que hace, pero no es un loco, porque su sociedad y él son capaces de darle sentido a lo que él hace. Lo que él hace tiene un propósito, que tiene un significado profundo dentro de su propia comunidad. Digamos que es alguien que es útil a su propia comunidad. Entonces, me gusta esa mención que hace el autor. Y tengo aquí una pequeña cita del final de su texto que me gustaría leerles. Y menciona: aunque es de justicia reconocer que nuestros más conspicuos manuales diagnósticos están de acuerdo en no considerar desviado a ninguno que, por más variabilidad sintomática que presente, sea capaz de trabajar y no molestar a nadie, lo que habla bien claro de cuál es la naturaleza de los síntomas. Entonces es bien curioso, porque a pesar de que alguien tenga toda una variabilidad de síntomas, mientras trabaje y no lastime a nadie o no moleste a nadie, pues no es loco. Entonces la pregunta sería, ¿lo contrario a eso sería estar loco? En cuestión de no producir o no ser útil a la sociedad, en donde seas incómodo o molestes a alguien. Y bueno, queda como pregunta, ¿no? ¿Qué nos quieres comentar, Diana? Bueno, es que me haces, con lo que ya nos compartes, me haces pensar varias cosas, ¿no? Por un lado, el hecho de que dentro de una comunidad un chamán sea parte de la comunidad ya lo hace como una parte importante y diferente a lo que podríamos considerar a lo mejor en comunidades más grandes o más, ¿cómo decirlo? No quiero caer como en prejuicios ni nada, sino como poniéndolo en una perspectiva más
de una comunidad que a lo mejor tiene un nombre o a lo mejor tiene cierta unión y ciertas costumbres, a una más tal vez industrializada, una sociedad más dividida, más como focalizada, o sea, con sus aspectos, pero como más, bueno, no sé si me agarran un poquito la idea con eso. El chiste es que si, por ejemplo, dentro de la comunidad donde existe el chamán que puede ayudar a cierta persona que con cierto padecimiento, así como lo mencionabas, con sus características, lo puede ayudar de cierta manera espiritual y con ciertos rituales, y que a su vez la comunidad misma sepa que al acudir con el chamán está recibiendo una ayuda, y que al contrario de ser rechazada la persona sea de vuelta incluida a la comunidad. Yo creo que eso es como, bueno, a mí me parecería como lo más increíble, ¿no? De si se busca una cura, una terapéutica dentro de un padecimiento que le aqueja a una persona, también cuenta mucho, digamos, la presencia de la comunidad o de quienes están organizados de cierta manera para que alguien pueda a lo mejor hasta no ser estigmatizado con ese a veces manera peyorativa que se usa, ¿no? De la locura, el loco, el que está por ahí vagando en las calles y demás, sino que yo creo que hay el efecto que causa la manera en la que está organizada cierta comunidad es eso, ¿no? La forma en la que se convive, se vive y se toma también a su cultura para poder seguir trabajando con eso. O sea, es como tomarse parte de, o sea, que el loco, aquel llamado loco, no queda fuera, sino que también tiene un papel dentro de esa comunidad o sociedad o conjunto, o el hecho mismo de estar en sociedad, pues, o sea, uno socializa. O sea, si uno va y comparte ciertas cosas con otra persona, ya está siendo parte de un entorno, de algo donde se vive. Si por una cuestión alguien es excluido, aunque no sea una persona llamada loca, si alguien es excluido por ser de ciertas ideas o tener ciertas metas para alcanzar y demás, pues es obvio que se vuelve como el rechazo está presente, pues, y dentro de ese rechazo pues también ya acarrea como ciertos malestares, o sea, algo que genera un malestar, ya sea individual o social. Entonces no está como para nada alejado de solo decirse a una persona está loco o está loca, ¿no? O de tener esa como etiqueta que siempre pues es manifiesta en cualquier tipo de comunidad o de sociedad. Y eso me parece muy interesante. O sea, lo que nos compartes en cuestión saber específico, ¿no? De ciertas prácticas, y en cuestión también para poder ver una perspectiva más general, más para alcanzar a ver más allá también de lo que pues tenemos como idea, ¿no? Porque a veces se forman como muchos prejuicios antes de ver qué es lo que le ocurrió a una persona. Y por ejemplo, yo me encontré con un artículo sí. Que decía que, por ejemplo, que aquel que le llamábamos loco era la persona que siempre veíamos vagando por las calles, en la cuadra, el loco de la cuadra, el loco de los gatos, el loco de que se cuelga basura, el loco del carrito de supermercado, ¿no? O sea, como esa imagen que se tiene dentro de las ciudades del loco, y decía, bueno, o el loco que no habla, ¿no? Dice, bueno, tal vez esa persona no habla, pero no es porque esté loca o tenga algún padecimiento mental, una enfermedad mental. Dice, alguien no sabe qué circunstancias lo llevaron a simplemente estar en un estado de calle, a quedarse en la calle, a no tener pues una vida como solemos verla, ¿no? Y a lo mejor no habla porque no quiere hablar con nadie. O sea, ni siquiera es como porque algo mayor o algo a nuestra idea, a un prejuicio se haya sido eso, ¿no? El causante de su situación. A veces por esa imagen que tenemos anticipada de lo que podría ser una persona
con locura, nos formamos como un prejuicio antes de conocer, porque nadie, yo creo que nos hemos acercado con una persona así, y si hay alguien que lo haya hecho, tal vez nos tenga por ahí una opinión diferente que dar, pero yo creo que es muy difícil que alguien se acerque, ¿no? Como a preguntarle, oye, ¿cómo estás? Como si yo me encontrara un conocido en la calle y lo saludara, ¿no? O sea, tenemos todavía esa idea muy excluyente de la locura o de las personas que nos encontramos por las calles, que viven de manera distinta a todos nosotros o a todos los demás. No sé qué opinas, Alan, también, porque es interesante pensarlo de muchas formas, no de una sola. Yo con esta investigación pues también me fui dando cuenta como de varias diferenciaciones, ¿no? En cuanto a la locura, que por ejemplo el término locura pues viene más usado desde la Edad Media, llamando herejes o brujos a quienes no iban de acuerdo con las ideas de la iglesia o de la forma de gobierno. Los famosos quema de brujas, ¿no? Más bien finalmente eran mujeres que a lo mejor vivían de distinta forma. Y es por ello la importancia de cómo se manejan el discurso o los discursos en la sociedad. Porque en base a una idea o a un discurso es como se va tal vez a juzgar la forma de vivir de otra persona o la forma de estar en el mundo o de manejar su existencia misma. O sea, eso es como muy relevante, me parece. Y bueno, antes de continuar con otra cosa que les quiero mencionar más adelante, no sé si quieras opinar algo, Alan, o si no. Pues simplemente, más bien como reconocer o hacer el señalamiento preciso de la relación de la locura con la sociedad misma. Por ahora es lo que les cuento, lo que les comento es como una especie de información, de bagaje cultural, ¿no? Sobre la locura, pero nos vamos dando cuenta que tiene implicaciones que van más allá del simple individuo que tiene ciertos padecimientos, sino que implica muchas veces una problemática a nivel singular, sí, porque quizás el llamado loco siente algo, pero también su entorno lo siente y lo puede notar. Entonces, digamos que algo sucede y vamos a ir viendo más adelante cómo reacciona la misma sociedad al loco y quizás por qué reacciona de esa manera, por qué ha reaccionado como ha reaccionado. Y vamos a también preguntarnos si actualmente existe la misma relación entre la sociedad y la locura, o si simplemente la locura se toma como un padecimiento individual que nada tiene que ver más que con él mismo. Entonces, vamos a poner a prueba también ese pensamiento o esa concepción de lo que es la locura actualmente. Y bueno, fíjate que entre toda esta charla da como para un montón más, ¿no? Entonces yo te quisiera preguntar, Diana, ahorita que se nos ha ido el tiempo súper rápido, yo te platicaba en un pequeño corte que hicimos que ya iba mucho tiempo y apenas estábamos introduciendo el tema, pero es que da para mucho, ¿no? Da para mucho y las reflexiones no son pocas. Entonces, quisiera preguntarte, ¿quisieras continuar? ¿Cortamos ahorita y continuamos después? ¿Y los dejamos con la intriga? ¿O qué opinas? Pues yo digo que estaría muy bien continuar, pero también me gustaría que hubiese una segunda parte de este tema, porque para hablarlo con sus debidas pausas y calmas, sí estaría bien como una segunda parte, porque todavía falta mucho para seguir exponiendo
como ideas y como modo de investigación también. Así es, falta bastante. Entonces, quisiera cerrar con algo en particular, mencionando algo en particular. Pues sí, que todavía no concluyamos nada en esta ocasión con lo que ya hemos expuesto, que nos quedemos con preguntas como las que nos acaba de hacer Alan, y que sigamos reflexionando un poquito, o sea que este programa se quede abierto para un próximo y ahora sí como que hacer unas conclusiones más concretas. Sí, me parece bien. Y nada, es un tema bastante interesante. Nos quedamos como con esas ganas de continuar platicando y charlando, pero sabemos que, bueno, hay que dar su debida pausa. Entonces, quisiera agradecer nuevamente a los participantes que nos apoyaron en esta ocasión, a Diana, que posibilitó que este podcast continuara y pudiéramos como grabar justamente esta nueva entrega para todos ustedes. Y obviamente agradecer también a todos aquellos que nos escuchan y que nos prestan pues un poco o un mucho de su atención y de su tiempo. Entonces, sin nada más que decir y nada más por el momento, nos vemos en la segunda parte del tema de la locura. No sabemos qué tal que se extienda una parte 3. Entonces, pues bueno, estemos atentos, pensando, reflexionando y nos saludamos hasta entonces.